Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro estudio número 253. Alabado sea el Cristo. 253 oportunidades para nosotros hablar y exaltar el nombre de Cristo. Señores, 253 oportunidades sin que se nos meta la policía aquí, sin que nos tumben esto, sin que nadie tenga que morir, sin que nos harten a palo. Nosotros vivimos realmente en un ambiente de mucha paz para con respecto a esto. Así que le damos gracias a Dios que podemos estar aquí en mi casa con muchas comodidades y esto puede llegar a través de ustedes, o sea, a ustedes a través de esta conexión, ¿verdad? De la computadora. Así que, ¿cuántos están listos para aprender algo en la noche de hoy? Amén. Estamos en nuestra serie El Evangelio no conocido, las eternas riquezas de Cristo. Hemos estado hablando sobre esas partes del Evangelio, esos conceptos del Evangelio que posiblemente desconocemos, ¿verdad? Y si somos humildes, podemos reconocer que no las sabemos todas. Que hay gran posibilidad de que existan conceptos sobre el Evangelio de Jesucristo que no conocemos. Y entonces, pues yo he estado haciendo unas preguntas, ¿verdad? ¿Cuánto crees conocer sobre el Evangelio? ¿Existirá la posibilidad de que desconozcas algunas cosas? ¿Cómo esas cosas que desconoces pueden impactar tu vida hoy? ¿Tu crisis de hoy? Porque si lo que ya conoces ha cambiado tu vida, ¿cuánto más podrá cambiar, impactar tu vida aquellas cosas que desconocemos? Entonces, lo que queremos con esta serie es detenernos en algunos conceptos con respecto al Evangelio de Jesucristo, conceptos que describen lo que Él hizo y lo que conquistó para y por nosotros, conceptos que normalmente pues no tenemos el tiempo de detenernos y realmente arrojan tanta luz. Señores, una cosa es tú saber que cuando tú quieres subir el brazo, usted hace el movimiento. Una cosa es tú saber que tú lo piensas y el cerebro le manda una corriente y unas cosas y el brazo tuyo se mueve. Y otra cosa bien diferente es tú saber y conocer todas las reacciones químicas que pasan en todo tu ser. Lo que tiene que pasar en ese músculo para que contraiga, que se rompen tejidos musculares, que el sodio combina con el potasio para que tu músculo se contraiga. Cuando uno sabe y conoce todo lo que tiene que pasar en tu sistema nervioso y en tu sistema, en tu cuerpo para que tú puedas mover un brazo, tú dices, wow, tú admiras ese cuerpo. Tú dices, esta creación es perfecta. Así que de la misma forma, nosotros sabemos que Cristo murió y resucitó por nosotros, pero cuando nosotros entramos y empezamos a ver en detalle muchas de las cosas que detallan lo que Él hizo, nosotros pues no hay de otra que nosotros crezcamos en admiración hacia Jesús. ¿Se entiende? Entonces las riquezas eternas de Cristo las hemos definido como bendiciones, beneficios, cosas que nosotros podemos disfrutar hoy. Bendiciones espirituales, regalos espirituales que están para nuestro disfrute hoy. Que normalmente nosotros no nos damos el tiempo de poder disfrutar de esas riquezas eternas de Cristo, porque estamos muy ocupados en el me ensucio, me limpia, me ensucio, me limpia. Así que hemos estado hablando de estas cositas. Ya todos los videos están en el YouTube. Usted puede ir para atrás y mirar un poquito de eso. ¿Qué hemos visto? Bueno, hemos visto el por qué una muerte de cruz. ¿Por qué una muerte tan horrorosa, tan vergonzosa, tan fea para el Hijo de Dios perfecto? Vimos el término de la cabeza federal, eso estuvo bello. Estuvimos viendo el tema del placer de obedecer, ¿verdad? Y
pusimos este ejemplo de este niño que el papá lo manda a sentar y lo manda a sentar y lo manda a sentar en la silla, no pararse, y el nene de momento se sienta al final y dice, estoy sentado pero mi corazón está de pie, ¿verdad? Y estuvimos hablando de cómo a veces nosotros obedecemos y hacemos cosas en nuestras acciones, pero dentro de nuestro corazón no estamos resueltos, estamos como que lo estoy haciendo pero todavía no estoy convencido, ¿verdad? Porque somos humanos. Entonces el tema del placer de obedecer, de lo que conversamos fue de que Jesús, cuando vivió su vida perfecta y no pecó, y en su muerte de cruz, todo lo que Jesús obedeció en su vida perfecta y en su muerte horrorosa, Jesús obedeció sin refunfuñar. Él estaba alineado en sus acciones y en su corazón, porque el salmista describió: me deleito en obedecerte. Jesús encontraba delicia, deleite, gozo en obedecer a su Padre. Así que eso lo vimos en el placer de obedecer. Hablamos ahí de toda la vida perfecta de Jesús. Ahí nos detuvimos a mirar que a veces hablamos mucho de la muerte y la resurrección y no hablamos mucho de la vida. Y en toda la vida de Jesús es que está el discipulado de cómo nosotros vamos a vivir. Vimos que sí, Él conquistó cosas en su vida perfecta. No conquistó cosas solamente en su muerte ni tampoco en su resurrección. Hubo cosas que Jesús conquistó para ti y para mí en su vida perfecta, porque ahí fue que Él cumplió todos los preceptos de la ley moral de Dios. Y en eso había bendición. Y en eso habían también cosas que tenían que suceder. Y vimos que en su muerte horrorosa, pues también conquistó cosas. Y ahí nos detuvimos a hablar bien lindo de que una de las cosas que hace el Evangelio es que cuando tú entras en unión con Jesús, la vida perfecta que Él vivió, a ti se te es acreditada como si tú hubieses vivido esa vida perfecta. Que cuando tú entras en unión con Cristo, esa muerte horrorosa que murió Jesús en la cruz, a ti se te es acreditada como si tú hubieses colgado, como si hubieses sido tú clavado con Él en la cruz. Por eso Pablo, cuando habla, él dice: juntamente con Cristo somos crucificados juntamente con Cristo y morimos al pecado, y en Él seremos resucitados. Por eso Pablo hace alusión como si nosotros, cuando venimos a Jesús, juntamente con Él somos crucificados, porque se nos es acreditada esa muerte. ¿Se entendió? Vimos un poquito de eso, entramos a hablar sobre la justicia de Dios y vimos las diferencias entre la justicia de los hombres y la justicia de Dios. Nosotros vimos que nosotros queremos justicia hasta que nos tocan la yugular, y ahí entonces queremos misericordia. Y que en el sistema judicial del hombre, siempre que se extiende misericordia, se deja sin satisfacer la justicia. Cuando tú das perdón, pues la justicia no se satisface. Vimos algunos ejemplos ahí y estuvo bien bueno. Al final nos dimos cuenta y describimos cómo es la justicia de Dios y que Dios no puede escapar a su justicia. El Señor no tiene perdón y misericordia a expensas de la justicia. La justicia de Dios, por encima de cualquier cosa, tiene que ser satisfecha primero que cualquier otra cosa. Él no se dobla, Él no se relaja con el tema de la justicia. Su justicia no tiene escapatoria, no tiene puerta trasera, no tiene un pasadizo secreto. No. Entonces, si su justicia tiene que ser satisfecha para Él poder extender perdón y misericordia, y cuando nos detenemos a mirar lo que se nos es acreditado de nosotros como la vida perfecta de Jesús y la muerte horrorosa de Jesús, que se te ha acreditada sin que tú pagues nada, sin que tú pases ese dolor de cruz, tú dices: pero es que esto es misericordia pura. ¿Cómo entonces Dios me extiende este perdón y esta misericordia si su justicia tiene que ser satisfecha de alguna u otra forma? ¿Cómo Él me da este perdón a mí? Pues es porque alguien se encargó de satisfacer la justicia de Dios. Alguien se encargó de pagar por ti. Y por eso es que la muerte de Cristo fue tan horrorosa en una cruz, porque Él fue quien pagó. Aleluya. Qué lindo, qué lindo. Así que estuvimos viendo el concepto de la justicia de Dios.
Y luego que vimos el concepto de la justicia de Dios, esto nos abre camino a hablar de la justificación. La justicia de Dios nos entra en un lenguaje legal, porque Pablo, cuando enseña, utiliza mucho este lenguaje legal. Pablo se hizo casi abogado, porque imagínate, eso es en todo, donde quiera que iba, ahí lo acusaban y lo llevaban para el juicio y vamos para aquí. Él se defendía muy bien. Así que no estoy diciendo que Pablo era abogado, soy yo acá, ¿verdad? Después mira, si las madres llevan a los hijos mucho a los médicos, llega el punto en que ellas mismas recetan. Literal. Eso es así, así que ¿Tú conoces una? yo conozco una, muchacho, que eso, y no me cobra. Dice, tómate esto y esto y esto. Y uno dice, no, déjame ser responsable. Y ir al médico. Y cuando uno va al médico, lo mismo que te dijo mami. Tan. Ahí está, por eso. Ay, mi mamá. Así que, oye, el miércoles pasado estuvimos viendo el tema de la justificación. Yo no sé ustedes, pero yo me gocé tanto. Yo me regocijaba tanto mientras enseñaba. Porque es un tema tan bello. Cuán inmerecedores somos y que mucho el Señor nos amó. Aleluya por eso. Así que ya lo subí al YouTube, lo volví a ver esta mañana y de verdad me emocionaba porque esta palabra es verdadera y es viva. Así que, como estamos en ese rollo de la justificación, voy a definir la justificación. Voy a pasar bien rapidito por encimita de las cosas que tienen que pasar antes de que tú seas declarado justo y vamos a pensar. ¿Qué es la justificación? Nosotros lo explicamos en el lenguaje del cerro y lo explicamos en el lenguaje teológico. Yo te voy a leer la definición teológica otra vez, la definición fina, ¿ok? La justificación, anótalo, es la instantánea declaración legal de Dios. Es una declaración que Dios hace que opera o entra en vigor de manera instantánea. En esa declaración que Dios hace, instantáneamente pasan tres cosas. Uno, te son perdonados tus pecados presentes, pasados y futuros. Nos detuvimos ahí a hablar un poquito. Vaya al video y mírelo, porque si no ya mismo me van a dar la tijera. Pasan tres cosas en esa declaración instantánea que hace Dios. Se te son perdonados tus pecados pasados, presentes y futuros. Número 2, se te es acreditada la vida perfecta de Jesús como si tú la hubieses vivido. Se te es acreditada la muerte horrorosa de Jesús como si tú la hubieses muerto colgado con él. Y número 3, eres declarado justo delante de la vista de Dios. Así que esta declaración instantánea que hace Dios sobre ti cambia la manera en que Dios te ve. Hello. Esta declaración instantánea cambia la manera en que Dios te ve. Cuando una persona te está apuntando con una pistola de frente, tú lo ves como una amenaza. Y de momento cuando sopla el tiro, ¡pam!, que tú piensas que te va a dar a ti, y te das cuenta que el tiro no te dio a ti, que el tiro le dio a una persona que estaba detrás de ti, que venía a atacarte y tú no lo veías. Ahora tú no ves a esa persona que está frente a ti con la pistola como una amenaza, lo ves como un salvador. Síguelo. Pues esa declaración instantánea de Dios hacia ti cuando existe justificación cambia la manera en que Dios te ve. Antes Dios veía todas tus imperfecciones y veía todo tu pecado, y por eso somos enemigos. Por eso no podemos entrar en relación, porque tú eres una bolita de pecado. Pero una vez entra la justificación, instantáneamente dice que ahora Dios no ve tu pecado, Dios ve el rostro de su Hijo en ti, y ahora
Así como dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco, ahora te ve a ti y también se complace. Y eso sucede de manera instantánea. ¿Y cuándo sucede esta justificación? Cuando entramos en una unión con Cristo. ¿Y cuándo es que entramos en una unión con Cristo? ¿Cómo se da esa unión? Pues nosotros vimos que pasaban 4 cositas. Lo primero que pasaba era el llamado, ¿se acuerdan? ¿Y qué era eso del llamado? El llamado viene de muchas formas a tu vida. Puede ser una alabanza, puede ser una predicación en la radio, una predicación en alguna iglesia, puede ser un amigo que te habló, que te invitó en un entrenamiento del trabajo. Ay, mi madre. O sea, que yo vi eso otra vez, yo dije, ¿cómo son las cosas de Dios, verdad? Yo pensando bien charro, que eso quedaba bien charro ahí cuando yo lo decía y mira, Dios sabe todas las cosas. El llamado te va a llegar a tu vida en la forma menos esperada. Lo importante que tú tienes que saber es que tú vas a saber cuando Dios te está llamando. A ti te van a dar un golpe en el pecho. El llamado de Dios no es a que vengas a la iglesia, que cambies tu manera de vestir, a que dejes las pantallas, que dejes el trago, el paro, el cigajillo, las andadas. El llamado de Dios es específicamente para que pongas tu confianza en Cristo, para el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. Dios no te llama a jugar, Dios te llama para transformar tu vida. Y esa transformación solo ocurre cuando pones tu confianza en Cristo para el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. Entonces, esa fue la primera, Dios te llama. La segunda se llamó regeneración, que eso es lo que Dios, es algo que Dios pone en tu corazón. Él empieza a soplar amor, empieza a darte corrientacitos de amor, y de momento, luego que Él te llama, Dios imparte de su espíritu, sopla vida sobre tu corazón para que tú puedas responder a ese llamado. Porque siempre vas a responder, siempre va a haber una respuesta al llamado de Dios. Esa respuesta va a ser positiva o negativa, pero siempre va a haber una respuesta. La regeneración que pasa después del llamado es cuando Dios empieza a seducirte y empieza a darte cantacitos de amor en ese corazón, y de momento escuchaste una alabanza y se te pararon los pelos y empezaste a llorar. De momento alguien te dio una tarjetita, alguien te habló, te fuiste a una iglesia y escuchaste una predicación y tú desde que llegaste dijiste, diache, esa persona me está hablando a mí. ¡Pum! Eso es regeneración, eso es Dios estimulándote para que tú puedas dar una respuesta. La tercera cosa que tiene que suceder para que tú entres en unión con Cristo es la conversión. La conversión sucede cuando tú le das una respuesta al llamado de Dios. Y esa respuesta es afirmativa. Cuando tú sentiste el llamado de Dios, sentiste esos corrientacitos, ese seducir, y de momento tú no sabes ni cómo, estás preocupado, ¿qué estoy haciendo con esto? Y de momento cerraste tus ojos y dijiste, Señor, yo no sé lo que yo estoy haciendo, yo no sé si tú existes, yo no sé si tú eres real, yo sé que yo soy pecador, yo sé que yo no tengo en mí los medios para ser como tú, pero yo sé que tú eres el Cristo, que moriste y resucitaste para el perdón de mis pecados. Yo pongo mi confianza en ti. ¡Pum! Se me asustó cuando otra vez. Es para que despierte más. Así es que Así es que ¡pum! Instantáneamente, cuando tú haces esa declaración, ahí tú estás dando una respuesta positiva al llamado de Dios. Ahí, escucha, ahí es que sucedió tu conversión. Escucha lo que estoy diciendo. Tu conversión no es cuando pasaste al frente en la iglesia y levantaste la mano, repite conmigo, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Eso es bello, eso es precioso,
Eso es una declaración pública de algo que ya sucedió en tu corazón. Escúchame bien, lo que pasa es que en muchas ocasiones metemos presión para que suceda algo en público que todavía no ha sucedido en el corazón, y de momento tú ves gente que por la presión, vente, yo paso contigo, pasaron al frente, levantaron la mano, repitieron, pero en su corazón todavía no están en el mismo lugar. Y a nosotros se nos fue llamado a ser discípulos, no a meter presión para que la gente pase al frente. Me estoy metiendo en problemas y no me importa. Por eso es que después pasan 2 semanas y tú no los vuelves a ver, porque pasaron por la presión. No pasaron porque se dio esa conversación personal íntima con Dios. ¿Se entiende? Eso es la conversión. Entonces, cuando tú tienes esa conversación donde tú dices, yo sé que tú eres el Cristo, yo pongo mi confianza en ti para el perdón de mis pecados y la salvación de mi alma, dice la Biblia que instantáneamente Dios declara 3 cosas sobre ti. Tus pecados son perdonados, se te es acreditada la vida y la muerte de Cristo, y ahora Dios te ve de otra forma. Instantáneamente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1, una de las declaraciones más potentes de Pablo. Hasta aquí, ¿se entendió? Entonces, le dimos un ratito al tema de la justificación, leímos un poquito en Romanos capítulo 3, capítulo 8, un poquito en Efesios. ¿Qué más vimos? Vimos cómo los hombres eran justificados en el Viejo Testamento, que era a través de los sacrificios, y cómo son justificados ahora en el nuevo pacto con Jesús. Entonces nos quedamos en una disyuntiva, en una discusión que existe dentro de la iglesia con respecto a la justificación. Ustedes saben que hay cosas que pueden ser negociables y hay cosas que no son negociables. Cosas que son negociables, que nosotros podemos ser amigos, aunque pensemos diferente. Podemos ser amigos si tú piensas que que viene la tribulación, o tú piensas que no viene ninguna tribulación, podemos ser amigos. Si tú piensas si tú crees en el rapto, que el Señor nos va a levantar antes de esa tribulación y que no vamos a pasar ningún tipo ¿verdad? Valga la redundancia, tribulación. Tú crees en el rapto o no crees en el rapto, podemos ser amigos. Si tú crees en los pantalones o en la falda, podemos ser amigos. Todo eso no hay negocio, ahí lo negociamos. ¿Usted cree que el Espíritu Santo ya cesó? ¿Usted cree que el Espíritu Santo sigue obrando? Podemos ser amigos. Cuando se trata de los temas de la obra de Cristo, la obra redentora de Jesucristo para el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma, eso no es negociable, mi santo. Entonces, con respecto a la justificación, hay una gran discusión en la iglesia en la que una línea de pensamiento dice que la salvación, la justificación, la redención se da solo por fe. O sea, por fe sola, que con tu creer y poner tu confianza en Cristo para el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma, tú eres llamado justo, solamente con fe. Tu fe es suficiente. Y hay otra línea de pensamiento que dice que para tú alcanzar la justificación necesitas fe y otras cositas más. Fe y unas obras que tú tienes que hacer. Entonces estuvimos leyendo la Biblia, nos paramos en Romanos capítulo 3, donde encontramos que en 5 ocasiones, de diferentes formas, Pablo dice que la justificación es por fe. Inclusive en el capítulo 8, inclusive en Efesios capítulo 2, Pablo dice que tiene que ser por fe para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie se guille. Porque a la que tú dices que tú eres hallado justo delante de Dios por tu fe,
y por tus obras, el hombre orgulloso va a coger gloria de esas cosas que le tocaba hacer a él. Sí, yo creí, pero esto lo hice yo. Y de hecho, Pablo lo dice a sí mismo. Es por fe para que nadie se gloríe y que toda la gloria sea únicamente para Dios. Así que estuvimos viendo esas dos y demostramos aquí cómo la Biblia, no amén, la Biblia dice que la justificación, que el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma llegan por fe sola. Con poner tu confianza en Cristo para el perdón de tus pecados y la salvación de su alma. Hasta aquí. ¿Se entendió, señores? Ok, pues entonces hoy lo que vamos a ver es qué argumentos se utilizan para decir que no, que la salvación es por fe y por otras cositas que le llamamos o se le llaman obras. Pues mira, Santiago, el hermano de Jesús, escribió una carta poderosa, la carta de Santiago. En unas Biblias puede ser que aparezca Jacobo, es el mismo personaje. En esta carta hay un texto bien famoso en el capítulo 2 donde Santiago dice que la fe sin obras es muerta. ¿Han escuchado eso? Y dice también, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Y de hecho, el más controversial es Santiago, capítulo 2, verso 24. Y yo te voy a leer lo que dice Santiago, capítulo 2, verso 24. Para que tú entiendas por qué el choque. Dice así, Santiago, capítulo 2, verso 24, te lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice, como puedes ver, se nos declara justo a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Se nos declara justo delante de Dios por lo que hacemos, que son ¿qué? Obras, y no solo por fe. Mira cómo dice la Reina Valera. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, cuando tú lees este texto, después de leer a Pablo diciendo que tú eres hallado justo delante de Dios por fe, pues ¿qué es lo primero que tú dices? Esto aquí se contradice. Y cuando nosotros empezamos a profundizar en Dios y empezamos a creerle a Dios y empezamos a conocer el carácter de Dios, nosotros sabemos que Dios no se contradice, que no miente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Que la Biblia se está contradiciendo? ¿Que Dios se está contradiciendo? ¿O que posiblemente tú y yo no lo estamos viendo como es? Hay mayor probabilidad de que tú y yo no lo estemos viendo como es, antes de que Dios se contradiga. Así que yo los quiero llevar por ese camino hoy. Vamos a ver qué es lo que quiso decir Santiago con muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras, y somos justificados también por las obras, no solamente por la fe. Vamos a ver si verdaderamente esto se contradice o si no se contradice. ¿Quieren ir conmigo? Ok. Antes de yo entrar en esto, yo les tengo que dar un doble clic en nuestra unión con Cristo, ¿verdad? Hablamos que cuando nosotros entramos en una unión con Cristo, pasa lo que Dios declara automáticamente, instantáneamente en la justificación. ¿Se acuerdan de eso, verdad que sí? Pues vamos a coger esa unión con Cristo y le vamos a dar doble clic. Nuestra unión con Cristo se compone de dos cosas. Número uno, la unión legal.
La unión legal. Y la unión legal es lo que hemos estado discutiendo todos estos días. La unión legal es todo lo que sucedió fuera de ti, sin que tú estuvieras, que te beneficia cuando tú entras en esa unión. Eso es lo que hemos estado hablando. Que Dios te ve diferente, que se te es acreditada la vida de Jesús, que se te es acreditada la muerte de Jesús como si tú lo hubieses muerto. ¿Hasta aquí se entiende? Que te beneficie. Cuando entras en esa unión. Pero tú no estabas ahí. Así que la unión, nuestra unión con Cristo, cuando le damos doble clic, se compone de dos cosas: unión legal y unión vital. La unión legal es lo que hemos estado viendo estos últimos 3 o 4 miércoles, y la unión vital la vamos a ver ahora rapidito. Voy a leer un poquito sobre la unión legal. La unión legal es todo lo que hemos visto hasta ahora, donde se te son perdonados todos tus pecados pasados, presentes y futuros, donde se te es acreditada la vida perfecta y la muerte horrorosa de Cristo como si lo hubieses vivido y muerto tú, ¿verdad que eso lo hemos hablado? Ya no eres enemigo de Dios. En la unión legal eres hallado justo delante de los ojos de Dios. Esas son las cosas que pasan en tu unión legal. Son cosas que pasan fuera de ti, tú no estabas. Cristo las conquistó en su muerte y su resurrección, y tú las disfrutas cuando entras en esa unión con Cristo. Pero entonces, nuestra unión con Cristo, además de la unión legal, se compone de la unión vital. Y la unión vital es la forma en la que Cristo obra dentro de nosotros por medio de su Espíritu Santo. ¿Lo viste? Hay cosas que ocurren instantáneamente cuando entras en una unión con Cristo, y hay cosas que ocurren progresivamente. Hay cosas que te son acreditadas instantáneamente cuando tú entras en unión con Cristo, y hay cosas que comienzan a suceder desde que ocurre la unión legal. ¿Estoy disparateando o se va entendiendo? La unión legal son cosas que pasaron fuera de ti, y la unión vital son las cosas que empiezan a suceder dentro de ti. Que uno las siente y las ve. Porque qué linda esa abuela, te amo, mi amor. ¿Entiendes? Así que la unión legal sucede instantáneamente, porque cuando tú tienes unión legal, ahora tú entras en unión con Cristo y el Espíritu Santo empieza a morar dentro de ti, y entonces ahí empieza la unión vital, que es la obra del Espíritu Santo viviendo y trabajando dentro de tu corazón. ¿Se entendió? La unión vital, dime mami, ¿qué te digo? La unión vital es la forma en la que Cristo obra dentro de nosotros por medio de su Espíritu. La unión vital es todo lo que sucede como fruto de tu relación con Dios. La unión vital es el resultado de que ahora Cristo vive en ti. La unión vital es el fruto de tu santificación progresiva. La unión vital es el trabajo, es la obra de Dios en ti que te toma el resto de la vida. La unión vital es lenta, es paciente, es firme, consistente, es desconocida para ti, es de intriga, es una entrega sin saber qué va a pasar, porque es al paso de Dios. Entonces, vamos a ver. Quiero saber si esto se entendió. Tu unión con Cristo, que hace que Dios te vea diferente. Esa unión con Cristo hace que se te sea acreditada la vida perfecta de Jesús, que se te sea acreditada la muerte horrorosa de Cristo como si lo hubieses muerto con Él. Esa unión legal, esa unión con Cristo hace
que ya tus pecados sean perdonados, que ya no estés en guerra con Dios y ahora estés en paz con Dios. Y eso pasa en el mismo momento en que tú respondes positivamente al llamado de Dios. Pero entonces en esa unión con Cristo hay esas cosas que pasan instantáneamente y hay cosas que pasan dentro de ti. Esas cosas que pasan dentro de ti no son instantáneas, son progresivas. O sea que van sucediendo como poco a poco. Así que la unión legal son las cosas que pasan fuera de ti, la unión vital es las cosas que pasan dentro de ti. ¿Ahí se entendió? ¿Sí? Y en esta marquesina virtual, ¿se entendió? O sea, que son dos áreas, una sola unión. Podríamos decir entonces que en tu unión con Cristo, Dios trabaja cosas fuera de ti y dentro de ti. Fuera de ti cosas que son instantáneas y dentro de ti cosas que son progresivas, que van poquito a poquito. ¿Hasta aquí se entendió? Importante. ¿Puedo seguir? Ok. Vamos para allá. Mira, te voy a poner este ejemplo. Cuando un niño vive en una familia disfuncional y el departamento de las familias remueve ese niño de esa familia que no funciona porque no cuida por la salud emocional, sentimental, espiritual y física de ese niño, y ese niño es removido de ese hogar, ese niño entra, ¿verdad?, a no tener hogar. Pero cuando ese niño lo adoptan y esos nuevos padres adoptivos van delante del tribunal y firman esa adopción legal, una vez ese documento está firmado, a ese niño se le es otorgado el apellido de esta familia. Legalmente ese niño es hijo de esta familia. Legalmente ese niño ahora tiene derecho como hijo a todos los bienes de ese matrimonio. ¿Se entiende? Así que automáticamente cuando ese documento es firmado, hay unas cosas que suceden en la vida de ese niño. ¿Se entiende? Pero cuando ese niño, ay Dios mío, yo siento a Dios ya. Cuando ese niño empieza a experimentar el amor del hogar, el amor de ese hogar empieza a transformar la vida de ese niño de adentro hacia afuera. Y ese niño que antes era serio, que estaba triste, que era como neutro, con la vista desaparecida, de momento empieza a cobrar vida. Y ese niño de momento, por el amor que experimenta en medio de ese hogar, se transforma en una cosa totalmente distinta. ¿Lo entiendes? La unión legal de ese niño con esa familia le otorga derechos al momento de firmar ese contrato, ese documento de adopción. Pero hay cosas que dentro del corazón de ese niño van a ocurrir poco a poco, progresivamente, con el tiempo, según él se siga relacionando con esa familia. ¿Ahí lo vieron? Qué bueno. Pues ahí estamos. Unión vital, unión legal. Dos facetas, una sola unión. Tu unión con Cristo trabaja para ti cosas externas delante de Dios y también trabaja cosas internas en ti. Yo tengo que explicar esto para poder moverme ahora a esta lucha de Pablo y Santiago, ¿ok? Así que, qué lindo está esto. Si no existe unión legal, no puede existir unión vital. Si el Señor no perdona tus pecados, no hay paz entre ti y Dios. Si no se te es acreditada la vida y la muerte de Jesucristo, el Espíritu Santo no puede habitar en ti porque ese lugar no está preparado, no está redimido. Entonces, tu corazón nunca va a cambiar. Tus
maneras de ser nunca van a ser transformadas en esa unión vital si no existe primero una unión legal. ¿Se entiende? Así que no existe forma de que nosotros demos frutos. No existe forma de que nosotros podamos expresar acciones de que Dios vive dentro de nosotros si realmente Dios no vive dentro de nosotros. La extensión Eso es así. está al lado de mi computadora allí. Perdón. ¿Se entendió eso? Sin una no puede haber la otra. Y eso es bien importante que lo entendamos. Oye, esa persona lleva yendo a la iglesia 20 años. Oye, qué malcriada es. Y eso le sale a uno con jabascá. No puede haber unión vital si no hay unión legal. Usted ve la diferencia de que ocurra una conversión genuina, íntima en el corazón versus que tú pasaste al frente y levantaste la mano. Ahora lo ves. Así que no puede haber unión vital si no existe una unión legal. Señora, ese de Cristo te ama. La señora que Yo iba no levanté la mano. la señora que iba haciéndole corte pastelillo a la gente y sacándole el dedo y tenía un sticker en el carro que Ay, decía vaya. Cristo te ama. Ay, mi madre. ¿Viste eso? Sí. Así que ahora nos vamos a mover para adelante aquí. Vamos a ver. Si por medio de la fe nosotros nos apoderamos de lo que Cristo hizo por nosotros, también por medio de esa misma fe, nosotros comenzamos a experimentar la obra de Cristo en nosotros. ¿Se entendió eso ahí? Si por medio de la fe nosotros nos apoderamos de lo que Cristo hizo por nosotros, por medio de esa misma fe nosotros vamos a empezar a experimentar dentro de nosotros que Cristo vive en nosotros. Ya estamos ready, habiendo entendido la unión legal y la unión vital, para entrar en el dime y te diré de Pablo y de Santiago, a ver si es que se contradicen o si es que qué es lo que está pasando. Así que voy rapidito que nos vamos, ¿sí? Atentos aquí conmigo. Pablo, ¿a quién le habla? Pablo escribe cartas a iglesias que él sembró y a iglesias que él no sembró. ¿Qué iglesias Pablo sembró o plantó o fundó? Corintio, Éfeso, Galacia, Tesalónica, Colosas. ¿Qué iglesias Pablo le escribe que él no fundó? Roma. Así que vemos a Pablo hablando de la justificación por fe sola en Roma, en Éfeso, en Colosas, en Galacia, tanto en iglesias que él plantó como en iglesias que él no plantó. Pablo le habla a los gentiles. Y usted se acuerda que yo le dije, mira, piensa en esta gente que fueron nacidos y criados en la iglesia, y piensa en esta gente que fueron criados en espiritismo o en otras cosas y nunca fueron una iglesia. Los judíos, tú tienes que pensar, cada vez que la Biblia dice los judíos, piensa en esa gente que fueron nacidos y criados en la iglesia, que nacieron alrededor de los conceptos del pecado, del infierno, del cielo, del castigo, del sacrificio. Ellos siempre estuvieron alrededor del entorno de Dios. Los gentiles son esa gente que nunca fueron a la iglesia, que se criaron con otras religiones, con dioses griegos, y imagínense, ¿verdad? Estas personas que son criadas en el espiritismo o con otras cosas que no tenían que ver con Dios. ¿Ok? Así que Pablo le habla a los gentiles. Pablo le habla a esta gente que no saben qué es eso de los sacrificios, ni de los mandamientos, ni del desierto, que Dios los acompañó 40 años, ellos no saben nada de eso. Ellos simplemente escucharon el mensaje de Jesucristo y pusieron su confianza en Cristo para el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Pablo le está hablando a estas personas. ¿Cuál era el problema
principal que tenían las iglesias con gentiles. El problema principal que Pablo ataca es: no negociemos el evangelio que Cristo nos enseñó. Están viniendo predicadores a confundir, a torcer las enseñanzas de Cristo. Y Pablo peleaba consistentemente para refutar esas enseñanzas erróneas. Muchos de los predicadores eran predicadores judaizantes. Querían coger a la gente gentil y ponerle el peso y las costumbres de los judíos, como la circuncisión, como que no podían juntarse con los otros, que no podían comer esto o aquello. ¿Se entiende? Sencillo. Ahora, ¿a quién le escribe Santiago? Santiago le escribe a los judíos, a los nacidos y criados, que dentro del movimiento de la iglesia de los Hechos, dentro de ese movimiento de la iglesia neotestamentaria, judíos creyeron en Cristo y pusieron su confianza en Cristo para el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Pues Santiago le está hablando a los judíos que están esparcidos por las diferentes áreas porque había persecución. Así que te das cuenta que son dos audiencias diferentes. Es importante que entendamos eso. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Ok. Vamos a leer a Santiago y vamos a ver por qué parece que Santiago se contradice a lo que está diciendo Pablo. Busque conmigo capítulo 2 de Santiago, en lo que usted busca. Capítulo 2 de Santiago. Voy a empezar a leer. En el verso 21, Santiago 2, 21. Y para este estudio de hoy, voy a estar utilizando como fuente el libro de Wayne Grudem de Teología Sistemática. Wayne Grudem, Teología Sistemática. Y este mamotreto que está aquí, esta gente fueron tan hermosos que hicieron un resumen. Así. Un resumen que se llama Doctrina Cristiana de Wayne Grudem. Esto es el resumen de ese mamotreto. Y es en español, muy bueno. Voy a estar utilizando estos dos y voy a estar utilizando el que estamos desde el comienzo, que es The Gospel for Real Life, el Evangelio para la vida real de Jerry Bridge. Muy lindo. Santiago capítulo 2. ¿Van conmigo y leen? Yes. Verso 21 dice de la siguiente manera. ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en... ¿Cómo? En conjunto. Importante, subraya eso ahí. Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. 23. Y así se cumplió lo que decían las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamó amigo de Dios. 24. Como puedes ver, se nos declara justo a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Si usted le da rewind a ese mismo capítulo y usted empieza a leer desde el versículo 1, Santiago empieza a hablarle a los judíos y mira lo que les dice. Mis amados. Mira esta pregunta que le dice. Mis amados. Estoy en el verso 1 del capítulo 2.
¿Cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Santiago está hablando de la vida práctica, de que dices que crees algo, pero cuando sales a vivirlo afuera no lo vives. El verso 2, por ejemplo, supongamos que alguien llega a una reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre con ropa sucia. 3, si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá, o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? En el 5 dice, escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino de Dios? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes le aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? Así que, en la conversación, ¿qué estamos viendo? Que Santiago está trabajando con los nacidos y criados en la iglesia que se convirtieron a Jesucristo y les está diciendo, papá, ustedes están diciendo y están confesando que ustedes creen en Jesucristo, pero se están comportando contrariamente. Por eso es que él empieza diciendo la pregunta, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, si favorecen más a algunas personas que a otras? ¿Cómo tú me puedes decir a mí que Cristo vive en tu corazón y tú vas y le gritas a la cajera de Burger King? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que Jesucristo reina en tu corazón y después tú vas y le sales con rabascas a la mujer tuya y a los hijos tuyos? Hello, ¿cómo tú me vas a decir a mí que Dios vive en tu corazón y después tú te vas a robar en tu trabajo, a mentir en las planillas, a mentir en el seguro social, a coger la tarjeta de la familia cuando tú estás gordito y colorado y trabajas? Hay un desfase entre lo que decimos y lo que hacemos. ¿Lo viste? Así que Santiago está trabajando específicamente con esta gente que están en el ambiente de Dios desde que nacieron, se convierten a Jesucristo, confesaron. Estos son los que pasaron al frente de la iglesia y levantaron la mano y están en el grupo de adoración y todo eso. Y cuando tú te vas a ver sus vidas íntimas, sus acciones no van acorde con lo que dicen. ¿Hasta aquí se entiende? Así que Santiago le está hablando específicamente a esta gente para trabajar un problema específico que era un desfase entre lo que dicen y lo que hacen. ¿Ve? Ahora entonces, recuerden lo que yo le dije, de que no puede haber unión vital, que es esa unión donde el Espíritu Santo está en tu corazón y esa llenura del Espíritu en tu corazón resulta en acciones de bondad, en acciones de piedad. Tú no puedes tener eso si no hay una unión legal. Si no existe una conversión genuina, tus resultados no van a ser acciones de piedad. ¿Se entiende? Por eso es que Santiago dice, muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar mis obras. Santiago no está contradiciendo lo que dice Pablo. Tu justificación, tu redención, el perdón de tus pecados, la salvación de tu alma, la manera en que Dios te ve, cambia instantáneamente solo por fe. Así que Pablo está hablando de ser hallado justo delante de Dios
Santiago está hablando de ser hallado justo delante de los hombres. Dios no necesita ver tus acciones para ver tu corazón. Dios sabe tu corazón desde el inicio. Él no necesita ver tus acciones. Él te cambia el corazón para que tú puedas explotar en acciones de bondad. El hombre no puede ver tu corazón. La única forma, el único testimonio que el hombre tiene para saber si Dios vive en ti son tus acciones. ¡Ay, ay, ay! ¿Ahora se entiende? Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe. Perfectamente. Yo te muestro mis acciones. ¿Lo viste? Y él pone un ejemplo. Ustedes no se acuerdan que Abraham fue hallado justo por lo que hizo cuando iba a sacrificar a su hijo. ¿Verdad? Entonces yo te pregunto a ti, ¿existe forma de que Abraham pudiera levantar ese cuchillo? ¿Existe forma de que Abraham hubiese podido estar dispuesto a hacer esa acción si antes no hubiese habido una unión vital en su corazón? No. La acción es el resultado visible, anótalo, la acción es el resultado visible de lo que ya pasó en tu corazón. Por eso es que Santiago dice, te das cuenta que esa misma fe que te salva es la misma fe que te hace explotar en acciones de piedad. Tú no puedes amar a tu enemigo a menos que exista una unión legal y vital. Tú no puedes no desearle venganza al que te hizo mal a menos que haya algo pasando ya en tu corazón. ¿Ves por qué no puede haber unión vital si no hay unión legal? ¿Se entiende? Ya me mandaron a cortar, así que vamos a respetar. Vamos a cerrar. Dios no necesita ver tus acciones para ver tu corazón. El hombre sí. Pablo está hablándole a gente que no conocía a Dios. Tú eres salvo, se te perdonan tus pecados, Dios te ve diferente por poner tu confianza en Cristo para el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. Así es que te ve Dios cuando tú entras en unión con Cristo. Santiago le está hablando a gente malamañosa que llevan toda la vida en la iglesia y quieren vivir la vida como les da la gana y profesan que tienen fe, pero tratan mal a sus hermanos. Y Santiago está corrigiendo y les está diciendo, tú dices que tienes fe, tú dices que tienes fe, tú confiesas que tú pusiste tu confianza en Jesucristo, demuéstramelo. No puedes decir que tienes fe y levantar las manos allá al frente y después ir a escupirle la cara a tu hermano. No va así la cosa. Y él da los ejemplos. A Abraham se le fue tomado por justicia las acciones que tuvo porque ya había creído en el corazón. Dice que Rahab la ramera protegió a aquellos mensajeros y entró en el plan de Dios porque había pasado algo en su corazón. Hasta aquí. ¿Se entendió? Entonces te das cuenta que Santiago no está contradiciendo a Pablo. Santiago está complementando lo que dijo Pablo. No, papito, es que una vez hay unión legal y unión vital en tu corazón, eso que tú tienes dentro del corazón va a reventar en acciones de piedad. Por eso es que yo les hablo tanto a ustedes del fruto. Tú no me digas cuánto tú amas a Dios. Demuéstramelo. A mí tú no me sorprendes con prendas, con joyas, con carros, con chavos. Tú me sorprendes cuando tú me dices que llevas 30 años casado con la misma mujer. Fruto. Porque para tú estar 30 años casado con la misma mujer, tiene que haber humildad, tienes que echar a un lado tu orgullo, tiene que haber comunicación, tiene que haber amor, tolerancia, paciencia, tiene que existir el fruto del Espíritu. Amor, bondad, benignidad, paz, mansedumbre, dominio propio. ¿Se entiende? Así que la Biblia no nos llama a juzgar los corazones, porque el corazón no juzga solamente Dios. La Biblia nos llama a mirar el fruto.
que el fruto externo puede ser una buena indicación de lo que hay en el corazón. Por eso Jesús dijo que a la abundancia del corazón, Abra la boca. ¿se entendió? Amén. Esto significa que si tú no das fruto, si tus acciones no son buenas, esto significa que tú no estás convertido. No, mi amor. Hay gente que genuinamente han aceptado a Jesús y ocurrió una conversión 200% en ese corazón. Lo que pasa es que lo que viene después, que es la unión vital, que es la obra de ese Espíritu Santo en tu corazón, yo te dije que era progresivo y se le va a ver a unos más que a otros. Pero progresivamente, posiblemente alguno de nosotros tiene un problema profundo con el temperamento y se le va a hacer un poquito más duro dominar el temperamento, pero a lo mejor esa persona te siente identificada, dale gloria a Dios. Pero esa persona que se le hace complicado trabajar con el temperamento, mira, posiblemente suelta billete y le encanta ayudar. A lo mejor es una persona que tiene problemas con su carácter, pero se le ha hecho mucho más fácil avanzar o dar fruto en otras áreas, en el servicio, en tan. Así que cada cual, ¿me entiende? Lo que sí es evidente es que no existe forma de que Cristo habite en tu corazón y haya existido una conversión genuina y que no haya fruto de ninguno. Eso no va para ningún lado. Ahora, no podemos utilizar esta lectura de Santiago para nosotros empezar a juzgar a la gente. El marido mío me trata horrible, ese no está convertido, ese Dios no habita. Oye, hay cosas, ¿verdad? Que el Señor va a ir trabajando en nosotros poco a poco, pero algún tipo de fruto va a haber. Así que... Por eso mencionaste al principio Uh-huh. que tú no llegas arreglado ya. Él no necesita tus acciones. Bello. O sea, no puede ocurrir, o sea, tú no puedes llegar arreglado ya si tu corazón no está convertido. O sea, tú no puedes llegar dejando las malas costumbres, dejando tu pecado o las cosas que no estás haciendo bien. Claro. Porque tu corazón no está convertido. Por eso es que dice, entrega tu corazón y yo me encargo de lo demás. Eso tiene que ir en un orden. Ok. Y si entonces, bello, mami, gracias por eso. Y si entonces tú sabes que sentiste el llamado de Dios, ya tú sabes que te empezaron esos cogientacitos de amor para que tú pudieras responder al llamado de Dios. Ya tú respondiste positivamente al llamado de Dios y pusiste tu confianza en Cristo para el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. Y ya entraste en una unión legal con Jesús. Y ya entraste en una unión vital con Jesús y sabes que el Espíritu Santo está en ti porque ahora te da tristeza pecar. Ya no te sientes como antes. El doble sentido ya no te da risa. Ya sabes que hubo un cambio en ti. Y tú empiezas a decir, oye, pero todavía yo no hablo como aquel. Oye, pero todavía Dios no me usa así. Oye, pero que mucho se me complica yo no disparar de la baqueta. Oye, qué difícil se me hace poner esto en orden. Qué difícil se me hace lo otro en orden. Pero tú sabes que el Espíritu Santo está en ti. ¿Qué hacemos? ¿Qué nosotros podemos hacer si dentro de nuestro corazón sabemos que Dios está obrando en nosotros, pero como que nosotros mismos no vemos el avance? Y dice, Dios mío, no te tardes que si no, ayúdame, Jehová. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué entonces nosotros vamos a hacer? Como toda planta, como todo árbol, tenemos que seguir alimentando nuestra fe de estas verdades, de estos conceptos que nos hacen profundizar y crecer en admiración hacia Cristo. Porque si nosotros le echamos agüita a la mata, ¿cómo es, Vero? No se muere. Pregúntale a mami. María. Así que si tú quieres ver más fruto, si tú sabes que hay cosas específicas que tú quieres que el Señor te ayude, que tú sabes que tú no puedes, pero que es promesa de Él, que Él
Ese Espíritu Santo te va a habilitar a tener más dominio propio, a tener más esto, más aquello, a ser más paciente. Y tú quieres ver más de eso, pues tú tienes que seguir alimentando tu fe. Eso no va a pasar cuando tú quieras. Va a pasar cuando el Señor lo diga, mientras tú se lo permitas. ¿Se entendió? Así que, ¿estaba Pablo, estaba Santiago contradiciendo a Pablo? ¿La Biblia se estaba contradiciendo a sí misma? No. Usted vio lo importante que es tener el contexto correcto. Usted vio lo importante que es nosotros buscar, investigar un poquito más para poder entender qué es lo que quieren decir estos hombres que le escribieron a audiencias específicas, a gente con problemas específicos, en lugares y en épocas específicas, que gracias al poder de Dios, esas situaciones, esa manera en que el Espíritu Santo trabajó con la gente a quien le habló Santiago, también va a trabajar con ese problema contigo. Es esa situación que Pablo atacó para los gentiles, la forma en que el Espíritu Santo la resolvió para ellos, también la va a resolver para ti. Así que esto es sencillo, señores. Usted no necesita irse a pelar las rodillas para que sus pecados sean perdonados. Usted no necesita irse a tomar nada. Usted no necesita irse a hacer ningún tipo de obra o de sacramento para completar la obra de Jesucristo en ti. La Biblia enseña que usted es salvo y sus pecados son perdonados solo por fe. Cuando usted pone su confianza en Cristo, ¿para qué? Para el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Las obras, los frutos, las acciones piadosas vienen como resultado de lo que ya pasó en tu corazón. Por eso, aquellos que deciden bautizarse confiesan en público algo que ya sucedió en sus corazones. Porque tú ponerte una ropita ahí y pararte con toda esa vergüenza que tú tienes encima, pararte frente a la gente, a que te den un chapuzón en el agua, tú atreverte a hacer eso, es porque en tu corazón no te cabe la alegría de gritarle al mundo, Jesucristo es mi Señor. ¿Ahí lo entiendes? Entonces eso no hace nada, tú te puedes ir a tirar en cualquier charco y no va a tener ningún valor. Esto no es para la gente, esto es para ti. Esto es algo que tú le demuestras en público a Dios, como cuando el niño tú lo vas a buscar a la escuela y el nene corre diciendo, mamá, te amo. Eso es lo que hace el bautismo. Estás diciéndole al mundo, papito, gracias. Te amo y se lo quiero decir a todo el mundo que puse mi confianza en ti. Eso es. Es la declaración pública de algo que ya sucedió en tu corazón. ¿Se entendió? Así que si usted todavía está complicado con algunas acciones, con dar fruto, sigamos alimentando nuestra fe con esta hermosa palabra, dándole oportunidad que el Señor siga trabajando progresivamente en esa unión vital. Amantísimo Dios. Gracias, Señor. Rey de nuestras vidas, qué hermosa es tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque estos conceptos nos ayudan a aclarar la forma en que nosotros nos rendimos delante de ti. Tu obra es en nosotros. Estamos convencidos que nuestras acciones no pueden cambiar. Que nosotros no podemos dar fruto que a ti te gusten. No podemos hacer nada para impresionarte. Pero qué hermoso que tú pones de tu espíritu en nosotros. Y es ese mismo espíritu el que nos empuja a hacer cosas por la gente que en nuestra naturaleza jamás haríamos. Esa es la prueba de que tú habitas en nosotros y que tu amor nos ha dominado. Y ahora somos y pertenecemos a ti. Padre, tú conoces cada corazón en esta noche. Tú sabes en el estado que está cada cual.
Tú sabes quién ha sido llamado ya. Tú sabes a quién tú les estás enviando corrientacitos de amor. Tú sabes quién ya esta noche respondió afirmativamente a tu llamado. Porque tú ves el corazón, tú sabes y conoces todos los que dijeron, Cristo, tú eres el Señor y pongo mi confianza en ti. Yo te pido, Señor, que tú nos llenes de tu espíritu para nosotros irnos a este mundo lleno de venganza, de maldad, de egoísmo, de odio, que tú nos llenes de tu espíritu para nosotros poder demostrarle a este mundo que el amor puede más que el odio, Señor. Llénanos de tu espíritu para nosotros irnos a este mundo, a sazonarlo, a mostrarle luz, a mostrarle esperanza, a mostrarle que hay algo más hermoso y se llamó Jesús. En el nombre de Cristo, Padre, te pido por todos mis amigos que podamos nosotros seguir caminando como lámparas encendidas para tu gloria. Amén y amén. Bueno, señores, muchas gracias por esta noche. ¡Wow! Qué lindo es el Señor.